Al podio al abogado Marlon Vinuesa. Él es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene otra maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Candidato a máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad de La Rioja, España. Ha desempeñado varias funciones públicas y privadas. Actualmente ejerce el cargo de Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Hoy nos hablará sobre los actos de comparación en la legislación ecuatoriana entre la ilicitud y la permisión. Bienvenido, abogado. Muy buenas tardes, público presente. Un agradecimiento por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a la disponibilidad de este auditorio para hacer un conversatorio, un taller de índole académico que obviamente apoya y refuerza desde el punto de vista de participación ciudadana que nos comentaban hace un momento, precisamente el ejercicio de nuestros derechos y también pues las capacidades que tenemos para exigir pues que estos derechos se cumplan. En esta ocasión pues voy a tratar sobre el control y sanción de las prácticas desleales, puntualizando básicamente a los actos de comparación y dentro de estos actos de comparación pues a la publicidad comparativa. El esquema que a través del cual voy a desarrollar esta exposición pues lo puedo visualizar desde tres puntos de vista. Primero trataré o hablaré sobre en qué consiste este sistema de competencia desleal. Nos aproximaremos a las definiciones de esta materia y finalmente trataremos a la competencia desleal bajo la luz de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Una primera aproximación que tenemos que hacer antes de entrar en materia de la publicidad comparativa es entender qué es la competencia desleal y podemos asesorarnos o revisar inicialmente el diccionario. En ese sentido, pues el diccionario nos define lo que es competencia dentro de sus varias acepciones como la disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Es la oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Es la situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. La misma fuente pues nos señala que desleal hace referencia a obrar sin lealtad. Tenemos por una parte a la carencia o falta de algo y por otra que lealtad viene de leal y significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y las de honor y hombría de bien. Otra de sus acepciones es amor o gratitud que demuestran al hombre algunos animales como el perro y el caballo. El término desleal o leal proviene del latín legalis y sus acepciones son que guarda a alguien o a algo la debida fidelidad. Como podemos apreciar en esta primera lectura o revisión de elementos básicos como las definiciones que constan en el diccionario, pues la expresión competencia desleal en su sentido literal trae consigo o presupone la idea de concurrencia y falta o carencia de fidelidad. En ese sentido, pues la doctrina ha señalado que para que un acto sea considerado desleal es necesario que este acto se haya producido en el mercado y que pueda perjudicar a cualquiera de sus participantes. En ese sentido, también pues nuestro artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado define como desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestas. ¿Dónde se realizan estos actos o costumbres deshonestos? Pues en las actividades económicas que incluyen la publicidad.
El fundamento constitucional, es decir, el fundamento que da validez y legitimidad al ordenamiento que tiene que ver con competencia desleal, lo encontramos en la Constitución de la República. Primero, respecto de quién es el órgano de control en esta materia. Al respecto, el artículo 213 de la Constitución de la República señala que las superintendencias, como es el caso de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Expresamente nuestro marco normativo, nuestra norma superior máxima que da legalidad, legitimidad a las actuaciones y el demás ordenamiento secundario, pues se establece en el 335 que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional y establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolios privados, abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. En el artículo 52, la propia Constitución de la República consagra que las personas tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Inclusive nuestra propia Constitución garantiza que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Siguiendo el orden jerárquico de normas, a continuación de la Constitución de la República, pues tenemos a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que en el artículo 36 crea a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado como un organismo técnico, como un organismo de control con capacidad sancionatoria. Este organismo cuenta con facultades y atribuciones para hacer cumplir a los operadores económicos de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la ley. Atribuye a la superintendencia la capacidad de investigación, dentro de las cuales está el control y sanción de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la referida norma. ¿Quiénes son los destinatarios de esta norma? Pues en el artículo 2, la ley establece que son destinatarios de la norma, es decir, están obligados a su cumplimiento y observancia todos los operadores económicos, sean personas públicas, sean personas privadas, sean nacionales, sean extranjeras, que tengan o no tengan fines de lucro, que básicamente realicen actividad económica en el país o que sus efectos se produzcan dentro del territorio. ¿Cómo define nuestra ley lo que es la deslealtad? Que es materia de competencia desleal y dentro de esta los actos de comparación y a su vez de la publicidad comparativa. Bueno, una práctica desleal, como se mencionó hace un momento, pues constituye todo hecho, acto o prácticos o actos contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas a través de la actividad publicitaria. Para la determinación de una práctica desleal, no necesita el órgano de investigación o el de sanción determinar que hubo intención o de no haber cometido una práctica desleal o que efectivamente existió un daño efectivo. Basta que éste pueda ser potencial. Como estamos viendo, tanto a nivel constitucional como legal, se encuentra amparado el control y sanción del cometimiento de prácticas desleales por parte de operadores económicos. Expresamente el artículo 26 prohíbe y sanciona, en los términos de la misma ley,
Los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten, cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica o el bienestar general de los consumidores y usuarios. Dentro de la estructura de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, como hemos visto, se define lo que es desleal, se establece una prohibición y sanción a las prácticas desleales y en el artículo 27 se establece un catálogo de prácticas desleales que son de carácter ejemplificativo, es decir, no se agotan con esa enumeración. Así tenemos que son prácticas desleales, actos de engaño. Brevemente solo los voy a mencionar para profundizar el tema que nos convoca el día de hoy. Actos de engaño, actos de confusión, actos de imitación, actos de denigración, los actos de comparación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos empresariales, inducir a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso. Hasta este momento he tratado de exponer, o haciendo un resumen breve, en qué contexto se entiende la competencia desleal. Hemos hecho una aproximación, una revisión breve de lo que es una competencia desleal, de lo que implica una competencia desleal, es decir, que exista concurrencia en el mercado y que esta concurrencia entre los competidores y respecto también de los consumidores no sea leal, no sea honesta respecto a los que acabo de mencionar. ¿Cómo se canalizan estos contenidos o estos procesos? Bueno, básicamente la superintendencia tiene dos órganos de sustanciación de los procedimientos administrativos. Un procedimiento administrativo es el camino o el canal a través del cual se desarrolla un procedimiento, en este caso de sanción, a quien haya cometido una infracción, una práctica desleal. Poseemos un órgano de resolución o sanción llamado Comisión de Resolución de Primera Instancia y alrededor de esta tenemos como estructura pues, a órganos de investigación, como la Intendencia de Control de Concentraciones, la Intendencia de Abuso del Poder de Mercado y Prácticas Restrictivas, la Intendencia de Abogacía de Competencia y la Intendencia que a la fecha de la cual soy intendente, de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Los procedimientos, estos caminos a través de los cuales se sustancia o se desarrollan estos procedimientos administrativos, pues se inician de tres maneras, especificadas y delimitadas en la ley. Por denuncia, en particular, presenta una denuncia en la cual pone en conocimiento de la autoridad la posible comisión de una práctica desleal. Denuncio que el producto X se atribuye calidades o cualidades que no tiene y por ende engaña al consumidor. Denuncio que mi competidor está usando mis signos distintivos, los cuales están debidamente registrados en el IEPI, o denuncio que mi competidor ha tomado la señal de televisión o de radio y la está reproduciendo sin mi autorización. En definitiva, varias son las conductas de las que mencionaba hace un momento que pueden constituir un acto no honesto o contrario a las costumbres honestas y que son de competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. También los procedimientos los podemos iniciar de oficio. De oficio significa que básicamente es la propia autoridad, cuando ha tenido conocimiento a través de cualquier medio de una posible infracción, inicia por su propia cuenta una investigación. Dígase, por ejemplo, este conocimiento tal vez, pues la posible comisión de una infracción que es comunicada por los medios de prensa. Se pide autorización internamente a los órganos respectivos y se procede a abrir una investigación. Y finalmente también como modo de inicio de procedimiento de investigación tenemos la solicitud de otro órgano de la administración pública. Puede haber una institución que nos informa sobre una presunta existencia de una práctica y le corresponde
al órgano de investigación, en este caso de prácticas leales, iniciar la investigación. Una de las particularidades, y les pido mil disculpas que toque algunos aspectos, pero en realidad he tratado de resumir varias hojas, varios contenidos en ciertas láminas para poder entender un poco qué es la superintendencia, qué hace y cómo funciona el tema de competencia desleal. Como le había mencionado, todos los procedimientos anteriores finalmente constituyen un procedimiento principal. Alrededor de este procedimiento principal de investigación pueden darse algunas alternativas o procedimientos derivados. Por ejemplo, el más que yo diría interesante o importante es cuando un operador económico, por su propia cuenta o porque conoce que se ha abierto una investigación, se presenta ante la superintendencia y señala que ha cometido una infracción. Dice, he cometido una infracción contra los consumidores porque he engañado al publicitar respecto de mi producto cualidades que no tiene. He infringido la norma en este sentido. Entonces, el tratamiento que nuestra normativa da y nuestras regulaciones internas es que se abrevia el proceso y puede concluir la investigación por este reconocimiento voluntario que hacen los operadores económicos, y el operador económico paga un importe de subsanación que básicamente contemplan los posibles daños que pudieron haber resultado de la práctica que el propio operador económico reconoce haber cometido. También existen procedimientos accesorios como medidas preventivas. Alguien nos muestra que tiene un derecho, por ejemplo, respecto de una marca, y que alguien está utilizando esta marca sin autorización y configurándose una apariencia de buen derecho en esa petición. Nosotros podemos informar a la comisión, que es el órgano de resolución, que adopte medidas preventivas como es el cese de la práctica desleal, la imposición de condiciones para que el ejercicio de esta actividad económica pues no siga vulnerando los derechos de los consumidores, para que no siga distorsionando el mercado, para que el mercado siga siendo transparente, para que el mercado siga siendo eficiente. Otros procedimientos también derivados de la actividad de la superintendencia son los procedimientos por incumplimiento. Nosotros tenemos en el artículo 50 de la ley la potestad de requerir información a operadores económicos para que estos presten su colaboración. Si estos operadores pues no cumplen, no entregan la información, no nos colaboran, pues se puede iniciar un procedimiento por incumplimiento. Finalmente, en este esquema preliminar que les he mencionado, pues existe el cuadro de sanciones. Bueno, ¿quiénes pueden ser destinatarios de una sanción? Pues son las personas naturales, jurídicas o la unión de empresas. Las infracciones que están señaladas en nuestra ley pueden ser leves, graves y muy graves. En el caso de infracciones que tienen que ver con prácticas desleales, la multa puede ser hasta el 10% del volumen total del negocio. Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. En el caso de que no sea posible determinar el volumen de negocios a que se refieren los literales anteriores, las infracciones se las calculan en base a remuneraciones básicas unificadas. Ese básicamente es el esquema de lo que es la superintendencia, cómo está estructurada orgánicamente, cuáles son sus intendencias, que estos son órganos de investigación, qué hace su órgano de resolución y qué tipos de prácticas desleales están en el catálogo de prácticas leales de la Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado, y cuáles podrían ser las consecuencias por el incumplimiento o por la configuración de una práctica desleal. Específicamente, los actos de comparación es una práctica desleal que se encuentra pues, en el numeral 5 del artículo 27, que lo define básicamente del siguiente modo. Entre otras se consideran prácticas desleales las siguientes: 5, actos de comparación. Y define estos actos del siguiente modo: se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajeno con los de un tercero,
inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. De la definición estatuida en el numeral 5 del artículo 27 se desprenden los siguientes aspectos que deben ser entendidos en conjunto. Así, por ejemplo, primero, un acto de comparación es una práctica desleal. Recuerden que hablaba de en conjunto, no per se. La publicidad comparativa es una especie de actos de comparación. El objeto de la comparación radica o estriba en la actividad de los operadores económicos, las prestaciones de los productos o establecimientos. Con relación al objeto de comparación, existen dos consideraciones que establece nuestra normativa: que el objeto de la comparación sean los bienes o servicios propios o ajenos con los de un tercero, que la comparación se refiere a extremos análogos, que no sean análogos, relevantes ni comprobables. Ese es el marco regulatorio que tenemos en nuestra ley. En definitiva, la publicidad comparativa puede constituir una práctica desleal a la luz de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en tanto y en cuanto reúna los presupuestos antes descritos. Y por ende, a efectos de este taller, me permitiré realizar algunas consideraciones adicionales. Este podría ser un esquema de lo que es un acto de comparación. Básicamente, un acto de comparación relaciona o pone en comparación actividades, productos, prestaciones o establecimientos. Estos establecimientos, actividades o productos son propios o ajenos que se los compara con los de un tercero. La comparación se refiere a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables, y la publicidad comparativa es una forma o acto de comparación. Uno de los aspectos que se mencionaba aquí es que la publicidad comparativa es una forma de publicidad. En su propio nombre lo indica, pero cabe la aclaración. Por ende, nos vemos abocados a analizar brevemente y muy sucintamente efectos de que el mensaje sea captado, que la publicidad es definida o no solo constituye un arma necesaria para los empresarios en la aguda lucha competitiva que tienen por librar diariamente, sino que también representa un instrumento indispensable para los consumidores. Se puede decir de alguna manera, tiene una doble faceta la publicidad. Es un instrumento del proveedor, del fabricante, del que comercializa, para captar clientes, pero también es una herramienta para los consumidores. En efecto, el derecho a la libertad de elección de productos y servicios se vería muy limitado si el consumidor no dispusiese de publicidad. Al inicio de esta charla yo había comentado sobre los derechos que tienen los consumidores y las consagraciones a nivel constitucional de estos derechos, que empatan perfectamente con lo que la doctrina en esta materia señala. La importancia de la publicidad es tal que se manifiesta hoy como una de las actividades más importantes a través de la cual el empresario se pone en contacto con la gran masa de los consumidores a fin de lograr un mayor número de contratos para sus bienes y servicios. Actualmente es indudable que casi toda la captación de la clientela se realiza por medio de publicidad. Eso nos dicen los doctrinarios. Su importancia es de tal magnitud que por sus efectos tienen alta incidencia en las ventas. Por ejemplo, las ventas dependen de muchos factores, tales como precio, características, disponibilidad del producto, estrategia de competencia, pero también de publicidad, ya que es una variable de incidencia en las mismas. De ahí que existan distintos estudios o metodologías para determinar su impacto en las ventas. Inclusive, según nos informa Bloomberg, el gasto total de publicidad para el año 2010 en los Estados Unidos fue de aproximadamente 131,000 millones de dólares, liderado por la televisión e internet. Entonces, este instrumento es una herramienta a través de la cual los operadores económicos pues invierten ingentes dinero, ingentes recursos económicos.
¿Qué es la publicidad? Hemos analizado cuál es el contexto de la publicidad, su importancia en el negocio. Y nos dice American Marketing Association que consiste en la colocación de avisos y mensajes persuasivos en tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del Estado y los individuos que intentan informar y o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones, ideas. Se define la publicidad como el conjunto de procedimientos psicológicos de que los comerciantes se valen para atraer y retener la atención del público, para convertirlo en clientela como compradores o usuarios de ciertos productos. Con esto seguimos haciendo énfasis en que este instrumento es de vital importancia respecto de los ingresos a los que puede acceder o tener un operador económico. Siguiendo con la descripción de lo que es la publicidad, pues este proceso psicológico de la captación por medio de la publicidad comprende los siguientes aspectos. Atrae la atención, graba en la memoria, tiene la finalidad de suscitar el interés, avivar el deseo, crear la voluntad para lograr la adquisición, suscripción o inscripción. Este comentario, esta definición, volviendo a la primera lámina en la cual exponía, o la segunda lámina en la cual exponía cuál es el contexto de la competencia desleal, evidencia que la lucha competitiva para tener o alcanzar las preferencias del consumidor obliga al proveedor de bienes y servicios a esforzarse, a que sus productos o servicios superan a los productos o servicios rivales. El mecanismo para hacerlo evidenciar esta superioridad es la publicidad comparativa. Hemos definido lo que es la publicidad, hemos definido que esta publicidad se da en un ambiente competitivo, en la disputa por los clientes, que un mecanismo, un instrumento para captar clientes es la publicidad, y cuando se destaca características como mejores, calificadas como mejores o superiores respecto de las características de los productos o servicios de otro competidor, es lo que se encamina o se lo puede caracterizar como publicidad comparativa. Entonces queda visto que este esfuerzo por captar clientela o consumidores a través de publicidad puede traspasar los límites admitidos por el estándar de lealtad entre competidores exigidos por la ley. Entre otros, la publicidad puede ser desleal por ser engañosa. Tenemos como una práctica desleal la publicidad engañosa, pero también puede ser desleal si al comparar con otro competidor o sus bienes o servicios no respeta los requisitos que se desprenden de las reglas competitivas basadas en la calidad y precios de las prestaciones. Un parámetro que hay que tomar en cuenta en una investigación es que la eficiencia de los operadores económicos en competencia es lo que o es el principio bajo el cual se puede desviar clientela. La publicidad comparativa se la define como aquella publicidad en la que el empresario o anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores identificados inequívocamente identificables, con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos. La publicidad comparativa es toda publicidad que alude explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes y servicios ofrecidos por éste. En la publicidad comparativa, el anunciante contrapone la oferta propia a la oferta del competidor, con el fin de mostrar que los productos o servicios distribuidos bajo la marca del anunciante son superiores a los productos o servicios ajenos. En la publicidad comparativa se mencionan las características aparentemente inferiores de los productos o servicios distribuidos bajo la marca de una empresa competidor. Tanto nuestra ley como
hemos revisado estas definiciones de la doctrina, utilizan la palabra comparación. La comparación, desde un punto de vista doctrinario, significa toda acción que comporta una confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimiento comúnmente de lo propio con lo de un tercero, hecha con el objeto de resaltar de forma directa o indirecta la primacía o la mayor conveniencia de una de las ofertas comparadas, comúnmente de la propia oferta sobre la del tercero o terceros afectados por la comparación. Finalmente, nuestra norma, como se expuso anteriormente, establece que esta comparación debe ser respecto de extremos no análogos, relevantes, no comprobables. Conclusiones. La publicidad comparativa no es ilícita per se, pues como se había dejado ver en las láminas anteriores, la publicidad comparativa es una herramienta o es un insumo que se brinda al consumidor para que estos ejerzan su derecho a una elección libre. Para determinar si una publicidad comparativa es ilícita, que sería el caso de competencia de la superintendencia, deberá verificarse que la comparación sea respecto de extremos no análogos, relevantes ni comprobables. No cabe, inclusive en legislación a nivel de Comunidad Europea, la publicidad comparativa no puede ser engañosa, la publicidad comparativa no puede ser denigratoria, la publicidad comparativa o constituye en publicidad comparativa ilícita cuando ésta es engañosa, cuando confunde al consumidor, básicamente, es adhesiva o es confusionista. Dentro de nuestra experiencia en la Superintendencia de Control del Mercado, se ha procedido a sancionar a algunos operadores económicos por publicidad comparativa ilícita. Y también ha habido el reconocimiento por parte de operadores económicos de que han incurrido en la práctica de publicidad comparativa ilícita. La publicidad comparativa ilícita es una práctica inclusive anterior a lo que se concibe ahora como Estado, y hoy por hoy en nuestro país tenemos una regulación, y tenemos procedimientos que han sancionado estos procedimientos contrarios a la Ley Orgánica de Regulación contra el Poder del Mercado. Esto es lo que yo les puedo expresar sobre lo que es el control, sobre lo que es la sanción de la publicidad comparativa en el Ecuador, en razón a que esta constituye una práctica desleal que puede darse entre competidores, es decir, que puede darse en el mercado. A las órdenes, si tienen alguna pregunta o consulta, muchas gracias. Vamos a proceder a las preguntas. Si alguien tiene alguna, que por favor. Perfecto. Abogado, por favor, para la respuesta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Agradeciendo igual a los que organizaron el evento. Le quería preguntar, ¿cómo ha tomado la Superintendencia de Control de Poder de Mercado al boom de las pirámides que se ha dado en Ecuador en los últimos 10 años? Y eso. Okay. Bueno, las pirámides vienen a constituir una práctica engañosa en el sentido de que normalmente estos operadores, estoy tomando las pirámides desde el punto de vista de competencias de la superintendencia, porque también pueden constituir estas estructuras de negocios ilícitos en un delito, una infracción que es de competencia de la es competencia de la Fiscalía y que obviamente tiene una sanción de carácter penal. Bueno, no obstante que estas conductas podrían constituir una infracción de carácter penal,
también podría constituir una práctica desleal contra los consumidores y usuarios. Un caso, bueno, que llegó a arreglo, entiendo yo, en los Estados Unidos, es el que tenía que ver con el operador económico Herbalife en Estados Unidos, en los cuales ellos habrían pagado pues un importe económico, porque precisamente la característica de esta práctica piramidal no es la venta del producto, sino la captación de distribuidores o asociados. Entonces podría constituir, si es que esta práctica existe, si la orientación o la promoción o la publicidad de involucrarte en uno de estos operadores no es la venta, sino la captación de personas, entonces esto podría constituir una práctica engañosa en el mercado. Entonces sí podría ser materia de análisis, investigación y hasta de sanción en caso de encontrarse o evidenciarse estos elementos, que se engaña al consumidor o que se proponga al consumidor no la venta. El giro del negocio no está en la venta, sino que el giro del negocio esté en la captación de personas. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Marlon Vinuesa, quien nos acompañó con el tema de actos de cooperación en la legislación ecuatoriana entre la ilicitud y la permisión. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado agradece su asistencia al taller internacional de publicidad comparativa en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Esperamos que las exposiciones y las charlas ofrecidas a lo largo de este día hayan fortalecido su conocimiento acerca de la publicidad comparativa. Finalmente, les recordamos que todas estas exposiciones y de los otros eventos que ha realizado la Superintendencia los podrán encontrar en nuestra página web www.scpm.gov.es. Con esto les agradecemos su presencia. Una buena tarde.